Bien, jóvenes, buenos días, bienvenidos a esta, ya la clase 16 del curso, Microbiología de las enfermedades respiratorias. Partir comentando que siempre he tenido en lo personal un problema con eso, porque como ustedes saben de bioquímica, las enfermedades respiratorias son aquellas que afectan la respiración. Y en esencia, la respiración es un fenómeno que ocurre a nivel de las membranas de las mitocondrias, ¿cierto? Que tiene que ver con la fosforilación oxidativa, tiene que ver con las cosas que ustedes aprendieron en bioquímica, respiración celular, producción de ATP, está asociada a la quimiosmosis, ¿ok? Otra cosa es hablar de, a lo mejor lo más preciso aquí se debiera ser hablar de enfermedades ventilatorias, ¿ah? Asociado al sistema ventilatorio, entiéndase eh, ventilación superior, inferior, pero bueno, ese es un tema mío, digamos, que trato de ser más papista que el Papa a veces, así que les pido disculpas por eso. En principio, entonces, vamos a entender la enfermedad respiratoria sabiendo lo que es respiración, ¿ah? Pero en este contexto, y es como la mayoría de los libros lo trata, digamos, de anatomía por lo menos, que hablan de respiración, cuando en general están hablando de sistema ventilatorio. Vamos a partir diciendo que existen las vías respiratorias superior e inferior y que hay una serie de enfermedades, tanto producidas por hongos, por bacterias, etcétera, em, están produciendo enfermedades en estas vías ventilatorias o respiratorias. ¿Cuál es la buena noticia? Que la mayoría de ellas, como vamos a ver, tienen vacuna, ¿ok? Ya hay unos protocolos, ya hay profilaxis y están definidas y conocidas, digamos, su agente etiológico y puede ser tratado. Antiguamente mucha gente se moría nomás de estas enfermedades respiratorias. Hoy en día eso no ocurre, por suerte, y uno puede mirar con confianza de que se han dado pasos importantes en la investigación y en la medicina, ¿no? Ahora, muchas de estas enfermedades asociadas al sistema respiratorio tienen manifestaciones orales, ¿ah? Y es interesante porque a veces llegan pacientes al box odontológico donde la manifestación oral de la enfermedad que presenta es posible definirla, aparte de solucionar el problema por el cual está asistiendo al box odontológico, ¿cierto? Uno no va al box odontológico porque tiene una difteria, ¿cierto? Pero eventualmente puede tener amígdalas inflamadas producto de la enfermedad y eso lo puede detectar el odontólogo, ¿ah? Y remitirlo, ¿ah? Aquí hay una función súper importante también. Em, ya, entonces, partir diciendo que los aprendizajes esperados de esta clase tienen que ver con básicamente conocer aspectos morfológicos, fisiológicos, que sean de utilidad para realizar el diagnóstico microbiológico de algunos agentes bacterianos. O sea, esta clase se centra en principalmente enfermedades respiratorias bacterianas, ¿ok? Y vamos a conocer también factores de virulencia de estos microorganismos que generan estas enfermedades respiratorias. Ahora, la clasificación depende de las clasificaciones del libro que uno tome a veces, pero en general uno encuentra que está definido o dividido en enfermedades respiratorias altas o infecciones respiratorias bajas, dependiendo de si afectan el tracto superior o el tracto inferior. ¿Y qué son los tractos, profesor? Bueno, ustedes manejan esto de morfo, ¿cierto? Tracto respiratorio superior que involucra desde la cavidad nasal, pasando por la faringe hasta la laringe. Y luego el tracto respiratorio inferior, que involucra tráquea, bronquiolos primarios y el pulmón en sí. Desde el punto de vista de la etiología, entonces, como les comenté anteriormente, estas enfermedades pueden ser bacterianas, virales o parasitarias, ¿ah? Pueden también ser específicas o no específicas. Específica es cuando tú defines el agente etiológico que está generando la enfermedad, ¿ah? Por ejemplo, qué sé yo, tos ferrina o tos convulsiva, producida por Bordetella pertussis, una bacteria gram negativo. Y uno ahí dice, ah, esto es específico.
pero también pueden haber otras enfermedades inespecíficas que pueden estar generadas por distintos tipos de microorganismos que actúan de manera conjunta, ¿ok? Y como ya lo dije, también está asociado a la localización. Por lo tanto, hay varios criterios acá para clasificar estas enfermedades. ¿Ok? Lo importante es que ustedes traten de entenderla, porque distintos libros a veces usan distintos criterios de clasificación. Unos van a hablar de origen bacteriano, otros van a hablar de específico, otros van a hablar de infecciones de las vías respiratorias altas, otros hablarán de las infecciones respiratorias bajas, y eso significa que está dentro de un esquema, de un foco de clasificación. Ahora, todos ellos apuntan básicamente al mismo tema, digamos, que es tratar de entender la enfermedad y definirla en sus partes, digamos. Ahora, algo en común de todas estas enfermedades es la vía de transmisión, ¿ah? Que ya les sonará un poco conocida. Ahí tenemos en esa figura que les muestro ahí abajo una persona. ¿Ah? Cuando se toman fotografías en cámara rápida, digamos, a contraluz, ¿ah? De una persona que está estornudando, uno puede ver que salen miles de cientos de gotitas. ¿De dónde vienen las gotitas, profesor? Bueno, son una mezcla, digamos, gotitas de saliva, de mucosa, de la, restos de células, a veces también salen expulsadas cuando la persona está enferma, y cada una de estas microgotitas forman lo que llamamos el mecanismo de fluye, ¿cierto? Es el mecanismo de aerosoles, que también es parte, digamos, de la diseminación de enfermedades virales asociadas al sistema respiratorio, y que por lo tanto dan cuenta, digamos, de lo importante que es usar sistemas de protección como mascarilla. Este mecanismo de fluye es básico, ¿ah? Generalmente el que está asociado a el intercambio, digamos, de partículas aerosolizadas que vienen de la boca, nariz, sistema respiratorio del paciente en buenas cuentas, y que son menores de, perdón, mayores de 5 micrones. ¿Ah? Hay otras partículas que son menores de 5 micrones, eso se llaman como núcleos de Wells, digamos, ¿ah? Que son mucho más pequeños. Entonces, vamos a hablar de los estudios. De hecho, ahora mismo en el coronavirus, digamos, se ha visto que las gotitas respiratorias, este mecanismo de fluye, es fundamental. Fundamental para el contagio de la enfermedad. ¿Ok? Ahí se han hecho estudios interesantes respecto a esto último, ¿ah? En el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que uno se imagina que hacen investigaciones tecnológicas de altísimo nivel. Pero fíjense que una investigadora ahí se dedicó a estudiar cómo las pequeñas partículas de saliva, moco, se comportan, ¿ah? Cuando uno estornuda o cuando tose. ¿Para qué, profesor? Bueno, para entender cómo se contagian distintas enfermedades, ¿ah? Y ella estudió em, cómo es posible que estos microorganismos viajen a través de estos mecanismos de fluye. ¿Qué les parece? En general, estas cámaras de alta velocidad permiten hacer análisis que de otra manera no se pueden hacer. Lo que ella vio es que a veces estas partículas pueden alcanzar los 8 metros para los estornudos y 6 metros para la tos. Ahora, yo me imagino que la distancia máxima a la cual alcanza esto tiene que ver con el viento, con la temperatura, con un montón de otras variables, ¿ok? Yo, ahora, en general la explicación que se ha dado para hablar de 1 metro, que a mí me parece que es muy poco en virtud de las investigaciones, en el caso del COVID, de una persona enferma con COVID-19, ha sido que de alto peso, digamos, un virus más o menos grandote. Incluso el mismo ministro habló de que este era un virus grande y que por eso con 1 metro era suficiente. Y ahora, en virtud de este tipo de estudio, eso sigue siendo muy poco. Aparte que el virus era muy grande, pero si una cosa es estar enfrentado a una persona enferma que estornuda contra el viento y a favor del viento. Yo creo que hay un montón de factores aquí que no se han estudiado, que son bastante desconocidos. ¿Ah? Lo concreto es que cuando usted estornuda, las micropartículas pueden quedar hasta 8 metros de donde usted está. ¿Qué le parece? Incluso pueden quedar suspendidas en el aire hasta por 10 minutos.
Entonces, uno puede a lo mejor contagiarse algo pasando 5 a 10 minutos después que la persona estornudó en un determinado lugar, ¿ok? Sobre todo si es un lugar cerrado. Entonces, una persona estornuda en la sección de yogures del supermercado y yo llego ahí 10 minutos después, la persona ya no está, se fue hace 8 minutos, pero están ahí dando vuelta a lo mejor las partículas. Entonces, ojo con eso, porque aquí hay un montón de cosas que estudiar y que seguir investigando, ¿ok? Ahora, en Chile todos los años se hacen un montón de campañas que generalmente están asociadas a tratar de disminuir la incidencia de enfermedades respiratorias. ¿Ok? De hecho, en esta clase vamos a hablar de 3 enfermedades respiratorias básicas. Por un lado, el coqueluche, también llamado tos ferrina o tos convulsiva. Vamos a hablar de la difteria y vamos a hablar de la neumonía, ¿no? Existen más, obviamente, pero no tenemos tiempo. Vamos a tomar esos 3 como ejemplo. ¿Qué es lo interesante? Que en el caso de la neumonía, por ejemplo, afecta a personas de la tercera edad, mayores de 65 años. Y uno tiene que reconocer síntomas acá, ¿no? Y en las campañas, obviamente, te dicen, si al abuelito le falta el apetito, ¿ah? Le dan escalofrío, si tiene tos con sangre, si presenta dificultad para respirar, llévelo al sapo más cercano, ¿cierto? En el caso de los niños, Chile le gana el invierno, ¿cierto? Si su pecho se hunde entre sus costillas, si presenta dificultad para respirar, si tiene fiebre, si está más irritable, lo normal, no quiere mamar, comer ni beber líquido, llévelo al SAPU, recurra al SAR más cercano, ¿ok? Chicos, yo en general no me gusta nombrar muchos conceptos sin haberlos definido. Yo me imagino que ustedes manejan esta información, ¿cierto? ¿Qué es el SAPU? ¿Qué es el SAR? ¿Cierto? ¿Qué es el Servicio de Atención Primaria de Urgencia? Sí, ustedes deberían manejar eso. Claro, muchos centros o box odontológicos en las clínicas están asociados a los SAPU, al SAR, porque a veces uno tiene urgencias que son odontológicas. Ojo con eso, digamos. Así que si no lo manejan, ¿ah? Traten de echar un vistazo a la página del Ministerio de Salud, ahí está toda la información, y eso les va a servir también para más adelante. Ya, esta es entonces esta es la realidad de nuestro país. Todos los años, campañas por los problemas de las enfermedades respiratorias de invierno, que este año se nos vienen con más fuerza. ¿Cuál es la diferencia de otro año? Que este es un año de pandemia, este va a ser un primer invierno que nos toca vivir, digamos, bajo el régimen de cuarentena, y esperemos que no se siga alargando más, digamos, pero lo que va a ocurrir es que van a aparecer otras enfermedades que van a sobrelaparse con el COVID-19. Ahora, yo esperaría que estas otras enfermedades fueran disminuyendo, ¿saben por qué? Porque la gente está tomando un montón de medidas de precaución y esas medidas de precaución le van a servir para evitar estas otras enfermedades. Así que a lo mejor vemos que disminuyen un poco los casos de influenza o de resfriados comunes también. Y si hay algo de neumonía en todos los años, digamos, en Chile, basal, yo esperaría que también disminuyera un poco. Bueno, no sé, hay que ver cómo se comporta el sistema. Acuérdense que estas cuestiones que tienen que ver con epidemiología son altamente complejas, ¿ok? Multivariadas. Ya, yo siempre parto estas clases, digamos, cuando me toca hablar de enfermedades, de algún sistema, etcétera, hablando de los procesos de la etapa infecciosa. A esta altura ustedes debieran tener súper claro que los microorganismos tienen una puerta de entrada, ¿cierto? Que se requiere un número infectivo, una dosis mínima infectiva, para que penetre o evada el sistema inmune, ¿cierto? A través de la presencia de factores de virulencia como cápsulas, variación antigénica, invasinas que le permiten invadir los tejidos del hospedante, etcétera. Luego viene el daño, porque no basta con que el microorganismo penetre. Todos nosotros tenemos un montón de microorganismos, pero menos del 1% de esos microorganismos son potencialmente patógenos. Y la enfermedad requiere que haya un daño a las células del hospedante. ¿Qué tipo de daño, profesor? Bueno, daño tisular, mediante toxina, exotoxina, sideróforo, daño directo, etcétera.
de estimulación del sistema inmunológico. Bueno, muchas ya las hemos visto. Y finalmente tiene que haber una puerta de salida. Y esta puerta de salida es fundamental, pues, porque esa puerta de salida es la que permite el contagio, ¿cierto? A otra persona, a otro individuo, y de esa manera se va diseminando el microorganismo. En la práctica, entonces, aquí hay un esquema general que debiera ser por todos conocido en los aspectos fundamentales, digamos, de cómo se comporta el proceso infeccioso. En general, la cuarentena está destinada justamente a bloquear ahí el paso entre, claro, una persona que está infectada o que está enferma, ¿cierto?, a otra mediante el bloqueo de la puerta de salida del microorganismo, ¿no? En este caso, el virus se bloquea de alguna manera usando una mascarilla, que de hecho sirve más cuando una persona está enferma, ¿ah? Porque la salida es a través de la tos. Entonces, si tú estás usando mascarilla y estás enfermo, va a estar protegiendo a la gente que está alrededor, ¿ok? Ahí andan por ahí dando vuelta unos esquemas. Quería ponerlo, pero la verdad es que no encontré el paper original, así que de cuáles son los efectos, digamos, las probabilidades de contagio cuando uno usa mascarilla y el otro no, o cuando los dos usan mascarilla. Y en general, cuando las dos personas, tanto el portador como el potencial infectado, están usando mascarilla, disminuye mucho el porcentaje de contagio. ¿Ok? Entonces, eso es como para tenerlo en cuenta. Ustedes tienen que aprender también a usar eh, protección y barreras de seguridad. Ahora, en general, la enfermedad respiratoria son una causa de muerte importante en muchos países. De hecho, en la población chilena, todos los años muere muchísima gente en las épocas invernal producto de enfermedades respiratorias. Y eso solo está superado por enfermedades del sistema cardiovascular y por tumores, digamos, por malignos, por cáncer. En general, un 50% de estos decesos por enfermedades respiratorias son en adultos, son atribuibles a la neumonía. ¿Ok? En Chile la neumonía la lleva. En general también es la primera causa de muerte en personas senescentes mayores de 80 años, o sea, la neumonía la lleva. Eh, ¿Y qué es la neumonía? Bueno, es básicamente un proceso infeccioso que afecta las vías respiratorias, alta en un principio y baja hacia el final de la enfermedad, ¿cierto? Y estos trastornos son bastante diferentes en cuanto a la etiología. Bueno, tienen a veces los síntomas muy parecidos, pero claro, podemos tener una neumonía estreptocócica por una bacteria. Entonces podemos tener una neumonía viral. ¿Ah? Y claro, van a haber algunos aspectos que nos van a ser familiares o comunes en todos ellos. ¿Ah? Pero tienen diferencias. ¿Ah? Y cuando usted trabaja en el sistema y llegan abuelitos, a veces tienen enfermedades respiratorias, uno aprende, digamos, a distinguirlas. ¿Ah? Aquí la experiencia va creando al maestro. ¿Qué es lo interesante? Que todas, en general, todas estas patologías en personas adultas tienen bastante buen pronóstico, se tratan con medicamentos y las personas se sanan. Uno de los problemas se genera justamente en la población adulta, que les cuesta bastante recuperarse muchas veces de la neumonía y que pueden quedar con algunas secuelas, ¿vale? Este es más o menos como el cuadro general, digamos, de esta enfermedad. En el caso de la neumonía, uno de los elementos precipitantes tiene que ver con el síndrome de distrés respiratorio agudo. Ojo, este cuadro clínico puede ser generado por muy distintos agentes etiológicos, ¿ah? Que desembocan en este distrés respiratorio agudo, pero una vez que se presenta, ya sea por una bacteria, por un virus, etcétera, es bastante difícil sacar a un viejito, digamos, a una persona senescente de esta condición, ¿ok? Y normalmente termina muriendo, porque es un problema grave, digamos, ¿ah? Común a muchas enfermedades, incluyendo la neumonía. Ahora, dentro de los antecedentes de las principales enfermedades respiratorias en Chile, el coqueluche sin duda la ha llevado, ¿ok? Tiene una baja endemia debido al comienzo de la vacunación en 1951.
y eso hace que haya disminuido prácticamente. Pero se ha observado a partir del 2010 un aumento de los casos. ¿Ah? Ojo que cuando hablo del coqueluche estoy hablando de la tos ferrina, de tos convulsiva, del pertusi. ¿Ah? Estamos hablando de lo mismo. ¿Qué les parece? Entonces es interesante porque uno ve que esto va evolucionado, ¿no? Nuestros abuelos morían de coqueluche, ¿no? Nuestros tatarabuelos se morían de coqueluche. A partir de 1951, cuando se introduce la vacunación, esto cambió notoriamente. Sin embargo, está reapareciendo, miren. Es súper interesante estudiar esto. Y tiene que ver, claro, con múltiples variables, incluyendo variables climáticas, ¿ok? Una sociedad globalizada en la que estamos viviendo, las personas viajan de un lado para el otro, claro, importando enfermedades. Sí, por ahí va el problema. La difteria, por otro lado, es una enfermedad infectocontagiosa que también es reemergente, miren, ¿ah? Y en gran parte del mundo. En Chile actualmente la enfermedad está controlada, pero no está erradicada. Están surgiendo regularmente casos de difteria, ¿ok? En el caso de la tos ferrina, por ejemplo, para comenzar, vamos a decir que este toferrina, coqueluche, bueno, tiene varios sinónimos, se caracteriza por una tos bastante particular, ¿ok? Que produce un silbido al final, que es como que el gallo que le llaman los médicos, ¿ah? En algunas partes del mundo. Em, Generalmente produce alta obstrucción de la vía aérea, porque la misma bacteria genera mucha mucosidad, etcétera. Ahora, ¿cómo llega la bacteria? Ya lo vimos, mecanismo de fluye, estornudo, microgotas, ¿cierto? La bacteria es principalmente inhalada, se instala en las vías superiores un tiempo, pero luego baja. Llega a los pulmones, donde la bacteria libera toxina, ¿ya? La toxina pertussis, y destruye células epiteliales, destruye principalmente el, los cilios, ¿ah? Genera una ciliostasis. Y por otro lado, paraliza todo lo que es la autolimpieza que hacen estos cilios del sistema respiratorio. Entonces, esto está asociado, digamos, a un cuadro que es bastante, que no es complejo de caracterizar y normalmente hay una etapa paroxística, digamos, con unos accesos, unos ataques de tos, pero horrorosa, por eso se llama tos convulsiva. ¿Eh? Les dejé, chicos, un pequeño video aquí al lado, que a mí me pareció interesante, donde aparece cómo tosen, pues, cómo tosen un adulto afectado y un niño afectado. Hay una cuestión impresionante, digamos, esto no es una tos por un resfriado o algo así, esto es mucho más grave que eso. Bueno, coqueluche entonces, agente causal, Bordetella pertussis, ¿eh? Un bacilo gram negativo. De eso vamos a hablar en esta clase. Y el otro va a ser el Corynebacterium diphtheriae, que es la difteria, que es una enfermedad infecciosa que tiene algunas manifestaciones orales, miren. Esas que están ahí atrás en el paciente, que puede ser un paciente odontológico, miren qué dientes más lindos. Viene recién saliendo de una limpieza, ¿ah? Le hicieron destartraje, blanqueamiento. Miren qué cosa más linda esos dientes. Pero miren el problema que tiene ahí. Este es un paciente con difteria y se caracteriza por presencia de una infección en la amígdala, ¿ok? Una lesión localizada en la mucosa de la faringe nasal, y esto usted lo puede ver y tiene una coloración media verdosa, así que no lo va a confundir con Candida albicans. Esto no es Candida albicans, fíjese que es verdoso, ¿ah? Porque la bacteria produce algunos pigmentos que quedan ahí asociados al tejido. Entonces, ahí hay cosas bien interesantes. Ahora, estas enfermedades que voy a tratar en esta clase, miren, son todas enfermedades de notificación obligatoria. Si llega a aparecer un paciente y se detecta en alguno de los sistemas de salud que nombré antes, se detecta, esto inmediatamente se notifica a las CEREMI regionales de manera semanal y generalmente al Ministerio de Salud, ¿cierto? De manera mensual. Bueno, eso depende, digamos, de los protocolos. Creo que ahora es Ceremi es diario y semanal es la ministerial, digamos, centralizada, por decirlo de alguna manera. Y ahí está, pues miren, tenemos coqueluche, difteria, tenemos las infecciones respiratorias agudas graves,
Ahí hay un conjunto de enfermedades, tanto específicas como inespecíficas, pero deben ser de notificación obligatoria, porque claro, algunas de ellas puede ser algún virus nuevo, por ejemplo, estar surgiendo, por poner un ejemplo nomás. Y ahí tenemos la tuberculosis. Bueno, obviamente que hay una serie de otras enfermedades respiratorias que pueden estar afectando si las buscamos acá, ¿cierto? Pero uno no tenemos tiempo para estudiarlas. Otro, a veces no son de tan alta incidencia, entonces las podemos dejar. Y básicamente muchas de ellas tienen también vacunas, ¿ah? Y lo cual ha posibilitado de que la gente no tenga que morirse de este tipo de enfermedades. Esto se ha sacado de la página del Ministerio de Salud. ¿Ah? ¿A propósito de qué? Sí, de que estas enfermedades son de notificación obligatoria. Aquí está en algunos aspectos epidemiológicos del coqueluche, mira, principalmente afecta a niños de 0 a 4 años, principalmente, esto no se aprende de memoria, porque claro, uno puede tener un paciente adulto con esto, pero es más baja la incidencia. Normalmente son niños afectados. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en Chile? Mira, en Chile lo que ha ocurrido es que si vemos acá la tasa de incidencia y la tasa de mortalidad, vemos que ha habido un aumento de la tasa de incidencia y la tasa de mortalidad en general en los últimos años. De hecho, hacia el 2012 la tasa de incidencia es de 33,1 por 100.000 habitantes, que igual es bastante. Y se puede hablar de que ha habido ciertos ciclos epidémicos. ¿Ah? Es decir, han habido brotes localizados que eventualmente pueden llegar a comportarse como epidémicos, pero que son localizados porque pues, rápidamente las personas infectadas son tomadas, o sea, entran en el sistema hospitalario y no se les da de alta hasta que se sanan, ¿cierto? Y de hecho, esa es la única manera de efectivamente atacar una enfermedad respiratoria que se amenaza con transformarse en una pandemia. Hay que tomar a los infectados y meterlos en el sistema sanitario, ¿ok? El problema es que si son muchos, no alcanzan a ir al sistema sanitario, no alcanzan a sanarse y ahí esto se nos escapa de las manos. Y si esto se nos escapa de las manos, eso son muertes seguras. Que eso es lo que está ocurriendo en Italia ahora, es lo que está ocurriendo en España, ¿ok? Y recién ahora se ha visto, de hecho España alcanzó la semana pasada más de mil muertos diarios. Entonces, y ahora recién están felices el ministro de Salud de ellos, digamos, porque está bajando a 700, 300 algunos días. Entonces, claro, ellos esperan haber tocado el techo y creen que esto va a bajar. Yo no la tengo claro, digamos, pero sí se está viendo una tendencia. Em, pero, profesor, ¿y por qué no habla de Coqueluche? ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, porque en Chile esto puede pasar en cualquier momento. Mira, Ministerio de Salud confirma brote de Coqueluche en Talca. Qué mala suerte que tiene Talca. Muchas cosas malas a veces pasan en Talca, qué penita. ¿Se acuerdan de los niños que se intercambiaron? Bueno, hay un montón de noticias que vienen del hospital de Talca em, que son complejas, digamos. El año 2017 apareció la Seremi de Salud de allá esa es la séptima región, si no me equivoco, ¿cierto? Y lo que ocurrió ahí fue que aparecieron unos casos de coqueluche y apareció la ministra hablando, explicando de que esto era una enfermedad infecciosa, respiratoria aguda, causada por lo de la Bordetella pertussis. En esta nota se resume un poco eso en la región del Maule, justamente, y ahí se llegaron a encontrar hasta 17 casos de coqueluche. Y esto ahora, chiquillos, 2017, si no estamos hablando antes de las vacunas, esto es un periodo reciente, ¿ok? Y habló de que la vacunación, del sistema de vacunación involucraba una especie anticoqueluche, que era la pertussis, ¿cierto? La famosa DPT. Y en la DPT va para tres, digamos. Está la difteria, tétano y la pertussis, que es la que no estamos hablando ahora. La bacteria que produce este coqueluche es la Bordetella pertussis.
¿ah? Y ella indicó ahí que habían vacunaciones a los 2, 4, 6, 18 meses de la etapa escolar, más encima en primero, octavo básico, otras dosis más, y que en general la protección a lactantes se alcanzaba a los 6 meses porque ella tenía 3 dosis. Normalmente esta enfermedad justo le da a menores de 3 meses a veces, y les da más fuerte que, claro, es porque no tienen las dosis de vacuna, po, ¿ah? Así que hay un mensaje subliminal para los antivacunas. Los que más se mueren aquí son de esta enfermedad, por lo menos son niños menores de 3 meses. Ahora, lo que en ese momento se hizo fue anunciar una serie de medidas, ¿ah? Entre ellas se le empezó a dar a las mujeres embarazadas la vacuna. ¿Para qué, profesor? Bueno, para que la parte inmunológica, los anticuerpos pasaran al feto y luego el recién nacido tuviera más opciones de defenderse ante la posibilidad de un contagio. ¿Por qué? Porque ya venía inmunizado desde el periodo de gestación. Y bueno, y se tomaron una serie de medidas, ¿ok? Eh, no entrar en más detalles de eso. Lo que sí les voy a decir es que Bordetella pertussis tiene una serie de factores de virulencia que están asociados a esta enfermedad. Entonces yo siempre les dejo a esta altura a los alumnos como tarea. Usted ya sabe lo que son factores de virulencia, así que hago una lista de los factores de virulencia que están asociados a la enfermedad, ¿ah? Y ahí pueden ver algunos, miren, presencia de fimbria, la toxina pertussis. Bueno, hay un montón ahí, échenle un vistazo a eso. Ya, volvamos al tema. ¿A qué está asociado entonces lo que está haciendo la Ceremi? Algo que están haciendo hoy en día también, pues, que es tratar de evitar la pandemia. Eso están tratando de evitar, una epidemia. ¿Por qué? Porque aquí estamos en presencia de un brote, ¿cierto? De coqueluche. Pero, ¿y en qué estamos que no pasamos de un brote a una epidemia y de una epidemia a una pandemia? Esas son mis preguntas. Si esto hubiera sido supongamos que esta hubiera sido ahí en el 2017 una especie de bacteria muchísimo más contagiosa, por ABC motivo, ¿ah? Una mutación o algo apareció que le dio la posibilidad de pasar con mayor facilidad de una persona a otra. A lo mejor ahora estaríamos hablando de una epidemia, ¿cierto? Del 2017 y no de un simple brote, ¿ah? Fíjense que hemos usado bastantes conceptos hablando de esto. Hemos hablado de brote, de epidemia, de pandemia y no lo hemos definido. Así que vamos a hacer un pequeño paréntesis. Ya, ¿de qué hablamos, profesor, cuando hablamos de un brote? Bueno, un brote es una clasificación usada en epidemiología para denominar la aparición repentina de una enfermedad en un lugar específico, Talca, por ejemplo, y en un momento determinado, entre, qué sé yo, mayo, junio del 2017. Ahí está, fue un brote y no pasó a mayor. Ejemplo, el que acabo de dar, ¿cierto? El ejemplo en Talca de la coqueluche, intoxicación alimentaria por Staphylococcus aureus que puede durar unos días o algunos brotes de meningitis o sarampión que pueden llegar a extenderse 2 o 3 meses, ¿ah? Ahí tenemos un buen ejemplo de lo que es un brote. Pero ojo, que ese brote puede pasar a ser una epidemia, ¿no? ¿Cuándo? Cuando la enfermedad se propaga activamente debido a que el brote se descontrola, se mantiene en el tiempo. ¿Ah? Eso ahí estamos pasando a otra fase, la fase 2, fase 3, etcétera. De esta forma aumenta el número de casos en un área geográfica concreta. Ejemplo, la epidemia de cólera en Haití en el año 2010. De cólera, ojo, tiempos modernos, pues 2010, cólera, chicos. Y murió bastante gente. Ese año, si mal no recuerdo, los datos indican que cerca de 8.000 a 10.000 personas se vieron infectadas en Haití. Y que eh, murieron entre 350 y 400 personas de cólera. Fue una cuestión que tenía todo el mundo de la epidemiología mundial, digamos, ahí mirando con lupa lo que estaba pasando en Haití. Por suerte esto no pasó, digamos, no pasó la frontera. Acuérdense que Haití es una isla, digamos, y se logró mantener eh, para que no siguiera expandiéndose, ¿no? Ahí tienen un buen ejemplo de una epidemia. Ahora, el mundo, la historia universal está llena de epidemias, pues chiquillos, desde la epidemia de la peste negra en el siglo XIV, digamos,
hasta o partiendo por la epidemia, digamos, que terminó con la batalla, con la guerra del Peloponeso. Acuérdense cuando llega un barco egipcio con trigo al puerto del Pireo en Atenas, que estaba en guerra con Esparta y diezmó a la población ateniense. De hecho, los atenienses perdieron ahí a su mejor hombre, que era Pericles, y tuvieron que rendirse entre los espartanos, con los cuales estaban en guerra en el Peloponeso desde esa época. O sea, estamos hablando del año 440 más o menos, de antes de Cristo, ¿no? En la historia de la griega clásica, desde que se tienen evidencia, digamos, de infecciones, de epidemias. ¿Y por qué lo sabemos? Porque, por suerte, varios historiadores describieron cuáles eran los síntomas que presentaban las personas que morían y cómo morían, digamos, tiradas en las calles nomás, ¿no? Y bueno, esto tuvo un valor histórico también, digamos, y trascendencia histórica, ¿ok? Ejemplos hay montones, las epidemias son parte de la historia universal. Pero, ¿y de pandemia? ¿Cuándo hablamos de pandemia? Bueno, para que se declare el estado de pandemia, como lo que está ocurriendo ahora, se deben cumplir varios criterios, chicos. Primero, el brote epidémico debe afectar a más de un continente, ¿ok? El coqueluche en Talca el 2017 no es una pandemia, porque no afectaba a más de un continente, se quedó en Talca nomás, los 17 casos que hubieron, ¿ok? Y que los casos de cada país ya no sean importados, sino provocados por transmisión comunitaria. Eso es otra característica. O sea, los primeros días de la pandemia COVID-19, la mayoría de los casos eran importados. Era gente que venía regresando de sus vacaciones, que anduvo en Italia, en España, ¿cierto? Que anduvo en Estados Unidos incluso, donde tempranamente empezaron a haber casos. Y estos obviamente quedaron ahí inmediatamente, sin hacerle un examen, quedaron con cuarentena obligatoria en sus casas, ¿cierto? Ya, pues, pero y de repente empezaron a aparecer casos que no habían andado en China, no venían de Asia, ni habían andado de vacaciones en Europa. Ahí ya estamos en otra fase, ¿se fijaron? ¿Qué es lo que pasa acá? Aparecen casos donde hay que vienen por transmisión comunitaria, no casos importados, digamos. Ahora, mientras los casos eran importados y el foco epidémico estaba localizado en China, uno ahí estaba hablando de un brote, po. Pero después de que empiezan a aparecer casos a una tasa mucho más alta, ¿cierto? Tú ya puedes empezar a calificarlo como una epidemia. Pero en un momento salta a otro país, po. Y ahí ya deja de ser una epidemia, ¿se fijan? Y empieza a haber contagios comunitarios en más de un continente. Y ahí ya estamos hablando de una pandemia. ¿Ah? Yo creo que aquí con el COVID tenemos varias etapas, digamos, siempre empiezan como un brote. Una pandemia tiene que surgir en algún lado. Y en el periodo que surge es un brote. ¿Ah? Una vez que alcanzan un cierto número, o pasa un cierto número y empiezan a aparecer casos de infección comunitaria, ya empezamos a hablar de una epidemia. Y cuando pasa a otro continente ya es pandemia, ¿cierto? Ejemplos de pandemia. Bueno, la gripe española, que en 1918 mató a 25 millones de personas. ¿Ah? De hecho, está mal dicho, porque la gripe española no era española. Adivinen de dónde venía. Correcto, venía de Asia. De hecho, no está muy claro. Lo que pasa es que se le llama gripe española porque los medios de comunicación española de la época hablaron mucho de este tema y de donde más hay información es sobre la gripe que ocurrió, o sea, cuando llegó a España este cuadro, digamos, de una superinfluenza de la época. ¿Y por qué en los demás países no se sabía, profesor? Bueno, no se sabía porque estaban en guerra, po, ¿ah? Acuérdense, estábamos en plena Primera Guerra Mundial, digamos, ahí hay una pequeña ventana donde aparece esta enfermedad y todos los países tenían una cortina de hierro, digamos, y tenían silenciado a los sistemas epidemiológicos, nadie podía dar información porque todo era considerado información de guerra, po. El enemigo no se podía enterar de que teníamos una epidemia en la ciudad porque iba a atacar y eso era una información estratégica. Como España no se vio involucrada directamente, daba mucha información.
Por eso se le llama española, pero esto en ningún caso es una gripe española. O sea, no surge en España, surge en Asia. Y hoy en día tenemos el ejemplo que la hemos pasado por todas del SARS-CoV-2, ¿cierto? Que causa el COVID-19. Así que espero que hayan quedado más o menos claros esos conceptos, porque se están viendo todos los días en los noticiarios, y ustedes como estudiantes de una carrera de salud tienen que tenerlos claritos, ¿vale? Ya, eso era a propósito de un paréntesis, digamos, de el coqueluche. Ahora, coqueluche, bacteria, agente etiológico, Bordetella pertussis, el reservorio humano, ¿cierto? La distribución es universal, son todas estas enfermedades de notificación obligatoria. Me imagino que ya se dieron cuenta por qué es notificación obligatoria, po. O sea, cualquiera de estos cuadros que aparezca, inmediatamente es un brote que puede pasar una epidemia. Y eso es lo que tiene que evitar el sistema de salud, que esto pase una epidemia. ¿Ah? Es muy contagiosa en el hogar, en la sala cuna, por contacto directo, mediante aerosoles, mecanismos de flujo, etcétera, o por algún vehículo. Cuando habla de vehículo, habla de los famosos fomites que están hablando mucho en la prensa. Un fomite es cualquier cosa, digamos, cualquier estructura en la cual haya quedado algunos restos del virus, la bacteria en este caso, que pueda tocar la persona, ¿no? Y después la persona se lleva las manos a la cara, a la boca, qué sé yo, y pone la bacteria en contacto con las mucosas y eso ya significa un contagio, ¿no? Es un Coccobacilo gram negativo, ¿no? Para ser exacto, tiene una estructura bastante particular, digamos. Tiene fimbrias, presenta cápsula y no tiene flagelos, por lo tanto es inmóvil. Se dispone en células únicas o en pares, como se muestra en la foto. Y estas fimbrias tienen adhesina, que reconocen ciertos receptores en el epitelio del tracto respiratorio y ahí forman verdaderas biopelículas, ¿ah? Donde genera toxina, la toxina aumenta la presencia de mucosidad, la mucosidad tapa vía respiratoria, bueno, todo esto está relacionado, por eso que tenían que aprender estructura bacteriana y ahora les cuesta menos entender la fisiología bacteriana y la fisiología asociada a la enfermedad, digamos. Esta es una bacteria ya que no es, que es aerobia estricta, no fermentadora, oxidan aminoácidos como fuente de energía, es exigente en su crecimiento. El problema es que se demora varios días en crecer en el medio cultivo, ¿ok? Por la misma razón, esto es una típica bacteria fastidiosa, requiere varios elementos extra que hay que ponerle ahí en el medio cultivo. Bueno, aquí está una resumen, digamos, de los factores de virulencia, que es la tarea que les di. ¿Eh? Aquí solo nos nombro, digamos, la tarea de ustedes es tratar de buscar información y entender en el contexto de los factores de virulencia en la enfermedad. Y aquí hay dos principales grupos, están las adhesinas, como la hemaglutinina, pertactrina, fimbria, todos estos cumplen funciones de adhesina. Pero hay una serie de toxinas, mira, está la toxina pertussis, la denilciclasa, la citotoxina traqueal, los lipopolisacáridos, que son endotoxinas, miren, aparecieron nuestros amigos los LPS, claro, porque esta es una bacteria gram negativo, tiene lipopolisacáridos, ¿cierto? Ya, y ahí están un resumen chiquitito, digamos, de las principales toxinas y el lipopolisacáridos modificados, toxina dermonecrótica, citotoxina traqueal. ¿Y cómo es la clínica? Bueno, hay una primera fase que 1 a 2 semanas, que es la fase catarral o preparoxística. ¿Cuál es el problema aquí, profesor? El problema es que en esta etapa esta enfermedad, digamos, no se diferencia mucho de una rinofaringitis común o un resfriado fuerte común. Síntomas y signos respiratorios afectan el sistema respiratorio alto, hay rinorrea, irritación conjuntival y tos. Es afebril, pues ni siquiera hay fiebre, ¿no? Normalmente las mamás llenan a los niños cuando tienen fiebre, pero que esta primera 1 o 2 semanas son afebriles. ¿Ah? ¿Y cuál es el problema? Que hay una etapa de máximo contagio. El niño va a contagiar a todos sus hermanitos, a los primitos chicos, a los vecinos y eventualmente a los adultos también. Después viene otra que es la fase paroxística. Aquí ya la tos es extenuante. De ahí viene el nombre, pues tos convulsiva, tos ferrina, coqueluche o pertussis. Miren, 4 nombres para la misma cosa. En lactantes ocasiona hipoxemia, ¿ok?
problemas de llegada del oxígeno al sistema respiratorio. O sea, el niño menor de 2 meses tiene apnea que pueden llevarlo a la muerte. Hay momentos de intercrisis, hay signología bronquial gruesa, ocasionalmente, bueno, obstrucción de esas vías respiratorias, producto del mucus y de todos los problemas. Acuérdense que esta bacteria destruye los cilios porque tienen que limpiártelo, que mantienen limpio el sistema respiratorio, porque el sistema respiratorio está muy irritado, los cilios no están haciendo su trabajo, es complejo. Eso dura de 2 a 6 semanas, que es bastante. Imagínense 6 semanas, 2 a 6 semanas, digamos, con esta fase paroxística, con todo. O sea, terminan extenuados los niños, no comen, es complejo. Y finalmente la fase de convalescencia, es donde empieza a ceder la tos, etcétera. Hay una exacerbación a veces de la tos por nuevas infecciones respiratorias. Y lo peor de todo es que todo el daño producido por la bacteria ya no se puede echar a esta altura vuelta atrás, digamos. ¿Ah? Entonces, usar antibióticos a esta altura ya no tiene mucho sentido. Los antibióticos hay que empezar a usarla después de la segunda semana ya. Ahora, lo ideal sería haberlo empezado a usar inicialmente, ¿no? Porque a mitad de la fase paroxística ya la bacteria no está viva, está muerta porque el sistema inmunológico ha respondido, pero haya generado el daño en el sistema respiratorio y ese daño en el sistema respiratorio puede llevar a la muerte del paciente. ¿Ah? Entonces, ojo con eso, ahí tenemos varias cosas interesantes. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, eh, si tiene una tos de más de 14 días, caso sospechoso. ¿Ah? Si va acompañado de paroxismo, de una tos fuerte, digamos, de un estridor, silbido. Este silbido, el gallo le llaman en algunos. ¿Ah? Porque imagínense un niño tosiendo así. Y aparece al final un gallito ahí. Claro, porque el niño tose tanto que se queda sin aire, po, ¿ah? Y tiene que, en la inspiración, claro, al inspirar es donde viene ese gallito que es típico. Chicos, les dejé antes un link, en el link aparecen cómo tosen niños que están enfermos. O sea, quiero que escuchen eso porque les va a impresionar y van a tener, ahí no se les va a olvidar nunca más, digamos. ¿Ok? Y al terminar estos vómitos aparecen, o sea, esta inspiración o gallo aparecen eventualmente vómitos, ¿ah? Inducidos por la tos. Entonces el niño termina agotadísimo tanto toser. Puede generar apnea, como ya lo dije. Entonces, todo esto es parte del diagnóstico. Adicionalmente, usted le va a hacer, claro, toda una anamnesia al adulto que acompaña a este bebé al hospital, o al, qué sé yo, o va a hablar, digamos, con algún adulto que lo lleva al box odontológico, supongamos. Usted va a decir, mire, antes que cualquier tratamiento odontológico, este niño hay que llevarlo a al hospital, remítalo. Esa es la función que tiene el odontólogo en este tipo de casos. Tiene que remitir al paciente rápidamente a un lugar donde tenga todas las capacidades para resolver el problema, y de preferencia a veces dejarlo internado. Acuérdense que estos son enfermedades de notificación obligatoria. Usted notifica a sus superiores dentro de la clínica, ¿cierto? De la cual depende el box odontológico o del sistema de urgencia, del, qué sé yo, del SAPU, del SAR, qué sé yo. Y luego eso va a seguir una ruta y ese paciente, después de su diagnóstico inicial, va a seguir una ruta, digamos, que va a terminar en algún hospital internado. O sea, no, si un paciente enfermo con esto, un niño con esta enfermedad, puede ser el inicio de un brote, así que no lo podemos dejar que se vaya. ¿Ok? Ahora, cuando el caso está más o menos confirmado, uno hace pruebas diagnósticas, que ahí está la prueba de inmunofluorescencia, ¿ah? Em, que tiene una especificidad y sensibilidad variable. Eso significa EVAR y SVAR, que la prueba de inmunofluorescencia es variable. Generalmente cuando te da positivo la prueba de inmunofluorescencia, uno hace un PCR, ¿ah? Que requiere una implementación más especializada, y un cultivo. El problema del cultivo es que tiene una alta especificidad, pero la sensibilidad está entre el 15 y el 80%. Es decir, eso te puede dar un falso negativo. Es decir, claro, a lo mejor tomaste la muestra bacteriana del paciente, del esputo, etcétera, pero la bacteria ya está muerta.
y tú no vas a encontrar la bacteria, por lo tanto no vas a hacer el diagnóstico microbiológico como positivo para tos convulsiva o coqueluche en este niño, es porque no encontraste la bordetella de la pertussis, pero aquí es porque no tomaste la muestra de manera adecuada o sencillamente porque la muestra no fue suficiente. Ah, por eso ese es el problema del cultivo. Yo normalmente recomiendo el PCR, que es el mismo que se está usando, ¿ah? Porque en el PCR, claro, no te distingue si la bacteria está viva o muerta, pero te va a decir si está, ¿ah? Y eso es importante. Y por lo tanto tú puedes ya tomar decisiones. Este es el sistema de inmunofluorescencia, miren. El IFD, hay preparación de frotis, inspirado en esofaringio, y se usa un anticuerpo como el que aparece acá, mira. Ahí está, el anticuerpo que es capaz de reconocer algún antígeno específico de la bacteria. Como el anticuerpo está asociado a un fluoróforo, tú puedes ver claramente ahí la presencia del fluoróforo asociado a la superficie de la bacteria que aparece marcada. Entonces tú dices, este es de la pertussis. Ya, tenemos coqueluche, chicos. Activen plan de vigilancia, pasen a DEFCON 5, bueno, no sé. Hay toda una cuestión epidemiológica, un protocolo que hay que cumplir, ¿ok? Ahora, ¿cómo se hace la caracterización o el procesamiento o identificación? Esto es bastante fácil, se hace un aspirado nasofaringio, frotin nasofaringio, se lleva un medio de transporte, rápidamente lo lleva al laboratorio. Del laboratorio usted primero tiene que hacer una siembra en un medio de cultivo, en este caso Rig and Low, y esto usted va a tomar colonias después de un tiempo de 1 milímetro que sean sugestivas de la pertusis, obviamente. No va a tomar una bacteria que parece un contaminante, toma una bacteria tipo y le hace una prueba bioquímica, una batería, mira. Estas son las mismas pruebas bioquímicas que vamos a aprender nosotros en el laboratorio, mira. Primero, coloración gram. ¿Qué tienen que darte? Que son cocobacilos pequeños, gram negativo. La prueba oxidasa y catalasa tienen que darte positiva. La prueba ureasa, nitrato y movilidad te tienen que dar las tres negativas. La prueba citrato y producción de pigmentos tiene que darte negativo. Y la prueba de inmunofluorescencia obviamente tiene que ser reactiva, es decir, te da positiva y reconoce la presencia. Con toda esta información, usted ya está clarito de lo que tiene su paciente, ¿cierto? Ahora, sin lugar a duda, esta técnica revolucionaria de Kari Mullis, digamos. A todo esto, Kari Mullis contaba en una entrevista que cuando él inventó esta técnica estaba bajo los efectos de un hongo alucinógeno. Lo encontré interesante, digamos. Pero miren, es una técnica muy hermosa, simple. Se basa en la amplificación del DNA. Oh, estoy empezando con tos ya, me sugestioné. Ya, y esta PCR básicamente reconoce el DNA y son para genes específicos de la bacteria, por ejemplo, el gen de la adenilatociclasa de la bacteria o el gen para toxina pertussis. Entonces este kit del PCR viene con los partidores que reconocen estos genes. Entonces, por ejemplo, aquí está la PCR para PT, que es la toxina pertussis. Y mira, aquí está el control normalmente, ¿ah? Y aparecen acá las amplificaciones en las muestras del paciente. Entonces tú, como tiraste el control del gen, digamos, eh, que, y tú tiraste DNA bacteriano en un tubito y en el otro tomaste muestras de puros pacientes, si te aparece el mismo que en el control, tú dices, aquí la PCR es positiva porque aparece el amplificado de este gen bacteriano que no tendría por qué estar en la muestra del paciente humano, luego ahí está la bacteria, ¿cierto? Esa es la racional un poco. Los demás son detalles operacionales que ustedes ya más o menos manejan, ¿cierto? De cómo se hace la PCR. Pero esto es básicamente hacer una PCR en un termociclador, digamos, con todo lo reactivo, correr un gel y ver si está presente o no presente la banda. Eso es todo. Eso es lo mismo o muy parecido, digamos, a lo que se hace para el PCR del COVID-19 ahora. Ahora, en general, el cultivo se toma a partir de aspirado nasofaringio. Las células pueden crecer al tercer día y son células de color perlado, digamos. Las buenas noticias es que hay una vacuna, que es la DPT, el D por difteria,
miren, toferrina o pertusi, que es la que estamos hablando ahora, de ahí es la P, y T es por tétano, ¿no? Esa es de hecho se entrega en los primeros meses, 2, 4, 6 meses, con la DPT, y hay una etapa en la que también se entrega junto a a otro grupo, digamos, de antígeno, como una vacuna que se llama hexavalente, si no me equivoco. Hay refuerzo a los 18 meses, y de nuevo hay refuerzo en primero básico, en octavo básico, etcétera. ¿Qué les parece? Buenas noticias, ¿eh? Ya, esta es la segunda enfermedad que tengo que ver, difteria, po, ¿ah? Corynebacterium diphtheriae, es una enfermedad transmisible. Ahí están las características de clasificación. El reservorio humano, nuevamente enfermedad de notificación obligatoria, se contagia por mecanismo de fluido, contacto directo, principalmente con la leche. La epidemiología, en general, antes de 1984 habían bastantes casos, tasas de incidencia y tasas de letalidad, pero hacia 1996 ya se volvió absolutamente esporádica, ¿ah? En 1954 se introdujo la vacunación anticoqueluche y antidiftérica, ¿ah? Y ahí la difteria y el coqueluche se bajaron mucho. ¿Cuál es el problema? Bueno, ya les comenté qué pasó con el coqueluche, el resurgimiento en Talca. Adivinen lo que ha pasado con la difteria. Lo mismo, están habiendo resurgimientos que no aparecen en ese gráfico, pero que cada vez están haciendo más frecuentes. Entonces, por ahí va el problema. Ahora, las enfermedades que podrían surgir a veces se deben no solo a las características o a la etiología de los microorganismos, sino que se deben a movimientos antivacunas. ¿Ok? Distintos académicos en distintas universidades, no solo en Chile, están enfatizando, por ejemplo, acá el profesor José Vicente González, que es académico de la Universidad Católica. Él ha dicho claramente que va a haber resurgimiento de patógenos que están controlados, como por ejemplo la difteria, toferrina, tétano, justo lo que estamos viendo ahora. ¿Por qué? Bueno, porque hay grupos antivacunas que se están negando a recibir las dosis adecuadas. Lamentablemente hay un montón de noticias falsas respecto a vacunas, que no, que son parte, digamos, de la guerra de los fake news para conseguir likes, digamos, en las redes sociales. Entonces uno tiene que aprender a ser bastante riguroso en esto, ¿no? Somos de un área de la ciencia exacta, por lo tanto nuestra formación científica no nos puede llevar, digamos, a creer cualquier cosa. Esto es principalmente un tema de salud, han afirmado todos los científicos. De hecho, conozco súper poca gente de mi área, del área de la ciencia, que sean antivacunas. O sea, y hay muchos de ellos que trabajan haciendo vacunas. Ojo con eso. Ya, morfología entonces de Corynebacterium diphtheriae. Miren la foto ahí. Es gram positivo, ¿cierto? Se tiñe violeta. No es porulado, forma de bastón, inmóvil, no capsulado. Es un bacilo aerobio, no produce gas, catalasa positivo, produce una serie de toxinas. Principalmente la toxina diftérica, también cómo actúa la toxina diftérica. Llega la toxina, digamos, y bueno, se rompe ahí el péptido señal. Pero ¿qué es lo interesante? Que está formado por una sección A y B. La sección B funciona como adhesina, se une. Y después que se une y reconoce un receptor de la membrana celular de la célula humana, digamos, del epitelio, le trasloca hacia adentro la parte A de la toxina. Y fíjense que la A inactiva una función acá que es la del factor de elongación. Y ese factor de elongación, miren, tiene una función importante a nivel del ribosoma, tal que si no está, o está mutado, o está cambiado, en este caso por la toxina pertussis, ya el tRNA que carga o que porta el aminoácido durante la síntesis de ribosoma no es reconocido. Fíjense qué toxina con mecanismo más exquisito. Inactiva un factor de elongación, ¿no? Para la traducción. ¿Y qué es lo que está haciendo en el fondo la toxina? Inhibe la síntesis de proteína. Por eso es que la célula se muere. Una célula sin poder sintetizar proteína se muere porque bloqueaste los ribosomas, buenas cuentas. Por lo tanto, esto es un mecanismo bien interesante. Ya se conoce todos los detalles moleculares de esto, lo pueden buscar,
Pero esto es básicamente lo que está ocurriendo. Las células se mueren porque no pueden sintetizar proteínas. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que la toxina diftérica que acabo de nombrarles viaja asociado a un fago. Ahí les presento el fago, miren. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Llega un fago, inyecta su DNA a la bacteria, en este caso Corynebacterium diphtheriae, y esta puede seguir un ciclo lisogénico, en donde el DNA viral está en forma de prófago incorporado al DNA bacteriano que está en verde, y el DNA del fago o del virus está en rojo, y se incorpora ahí. Y esta forma de prófago es la portadora de la toxina. ¿Ah? Y normalmente cuando se sale de ahí se induce un ciclo, la inducción del ciclo lítico por separación del profago, mira, que se separa el fago, comienza a producirse y se genera la lisis, mira, ahí está. Y dentro de la lisis pueden haber bacterias que están que no tocan un fago, digamos, y posteriormente pueden volver a infectarse. Entonces aquí hay una cepa atoxigénica que no tiene el fago incorporado y otra cepa toxigénica. ¿Qué les parece? Este es un buen ejemplo de cómo un virus media un factor de virulencia para transformar una cepa que no era virulenta en otra altamente virulenta que puede producir una pandemia. ¿Ok? Por lo tanto, la tasa cepas de Corynebacterium diphtheriae infectiva va a depender de la presencia del virus también. ¿Qué es lo interesante? Aquí en la difteria hay manifestaciones orales. Hay una difteria amigdalar, hay una difteria nasal anterior, que se caracteriza por presencia de pseudomembrana verde grisáceo, miren, en el paciente. Tú lo puedes ver tú en el box odontológico y caracterizar sin ningún problema, como lo vimos antes. También hay difteria faringo-laringea, digamos, con placas necróticas en área, y halitosis, recuerden que esta bacteria produce gas. ¿Ah? También hay una manifestación cutánea, miren, úlceras que están como si le hubieran puesto un sacabocado al paciente, donde se produce una escara o membrana necrótica de bordes delimitados. ¿Cómo se hace el caso sospechoso? Bueno, obviamente presencia de pseudomembrana, amigdalares, esto ya te hace sospechar. Luego el caso confirmado es donde se aísla Corynebacterium diphtheriae. Y se puede hacer el nexo epidemiológico, obviamente, entre el caso confirmado y los resultados de laboratorio. Y el resultado de laboratorio se hace caracterizando en medio hogar sangre la bacteria, a partir de un hisopado de garganta, que a esta altura del partido, no digamos, nosotros siempre ya teníamos hecho estos prácticos, entonces hablarles de un hisopado era algo que ustedes ya sabían. Lamentablemente ahora no hemos podido hacer los prácticos, pero ya nos vamos a poner al día con eso. Prevención, bueno, es parte de las vacunas, ¿ok? Que va junta con difteria, pertusis y tétano, ojo. El último de los tres que tengo que ver, digamos, es Streptococcus pneumoniae, que es un viejo conocido para nosotros, ¿no? Ahí está toda la clasificación. Este es un patógeno humano causante de infecciones respiratorias. Normalmente vive en el tracto nasofaríngeo como comensal. De hecho, nosotros todos los años detectamos Streptococcus pneumoniae en la garganta de los alumnos de odontología, en los prácticos. Reservorio nasofaringeo humana. Ahí está. Notificación obligatoria. Se ubica en el tracto respiratorio superior, puede eventualmente contagiarse por gotitas de fluye. Transmisión aumenta durante el curso de la infección respiratoria. ¿Qué es lo interesante? Miren, cuando hacemos el análisis epidemiológico, fíjense que esto, yo veo aquí un patrón, digamos. Esto está durante el año, es una onda. ¿Se fijan? A través de los años. Miren, en el 2007 el pic está en mayo del 2007. 2008 el pic está en mayo del 2008. 2009, adivinen, se corrió para julio. Ahí está, mayo, julio. Bueno, y vayan analizándolo, digamos. Esto es claramente los casos son estacionales, se fijan, en el mes de invierno es donde más se dan. ¿Ah? Entonces, junto con las enfermedades virales estacionales, también hay enfermedades bacterianas como Streptococcus pneumoniae, asociadas a neumonía, invernales, ¿cierto?
y que se han venido comportando de esta manera en los últimos años. Esto no ha variado mucho, que pueden estar asociados a meningitis, y ahí es donde está el problema. Estos son casos de meningitis, estreptococócica, digamos. Ya, y les presento la meningitis de Streptococcus pneumoniae, miren. Microaerofílico, catalasa negativo, para su crecimiento y multiplicación tiene requerimientos bien específicos. Interactúa con el mucus del tracto respiratorio, invade, daño a la actividad. Miren, ahí están los cilios, miren. Imagínense en un estadio las personas haciendo la ola. Bueno, todas esas personas serían como los cilios, digamos. ¿Ah? Y la ciliostasis, dejo a las personas sentadas sin que se muevan. ¿Ah? No generan estas olas de limpieza, porque cada vez que pasa una ola de cilio aquí va generando limpieza, po, que arrastra mugre. ¿Ah? Sí, esa es la clave. Entonces, el Streptococcus pneumoniae te destruye los cilios de las células del tracto respiratorio. ¿Qué te parece? Bueno, el principal factor de virulencia de Streptococcus, ya lo saben, es presencia de cápsula. Y lo otro es que inhibe la activación del complemento también. Y tiene una serie de exotoxinas, algunas de ellas ya las vimos en la clase de Gram positivo cuando vimos Streptococcus, ¿se acuerdan? Neumolicina, neuraminidasa, etcétera. Hay fiebre, escalofrío, respiración inusualmente rápida, los músculos intercostales, se hunde el pecho del niño que tiene esta neumonía estreptococócica, ruidos, sonidos sibilantes, etc. ¿Cómo se diagnostica, profesor? También lo vimos. Normalmente esta bacteria se diagnostica por su sensibilidad a optoquina, para diferenciarlo de otros estreptococos, y luego se hace la prueba de solubilidad en presencia de sales biliares, donde se le agrega desoxicolato, que es un emulsionante, al tubo, y si se pone transparente, ya no hay duda, es estreptococo. Estas son todas pruebas bioquímicas, uso de antibióticos, etcétera, y eso sumado a la tinción Gram, tú cruzas la información y inmediatamente puedes decir, en este esputo del paciente que presenta neumonía hay estreptococo. Luego aquí tenemos el agente etiológico. ¿Ok? Bueno, y o sea, se usan también una serie de anticuerpos rápidos, digamos. Generalmente los anticuerpos es lo que llamamos las pruebas rápidas, digamos. Lo mismo que ahora. Ahora, sin lugar a dudas, lo más power acá es tomar la muestra de expectoración y hacer la tinción Gram. Mira. Ahora, es que esto está estandarizado. Normalmente uno debiera ver más de 25 células polimorfonucleares. Miren acá. Ahí están las células polimorfonucleares, más de 25 células bacterianas, menos de 10 células epiteliales, qué sé yo, determinado como promedio en 20 campos de bajo poder. Y ahí está. Entonces ahí uno va haciendo una especie de vaciloscopía, digamos, determinación de los, que en este caso es una cocoscopía, digamos. Suena raro eso. Pero básicamente uno estandariza estos resultados, y hay unas tablas que te dicen, si ya observaste tantos estreptococos por campo, quiere decir que no estamos en presencia de una infección. Y eso se cruza información con todo lo que es la anamnesia, etcétera. Ahora, cuando esto se cultiva, fíjense las cepas que tienen cápsula, como son las colonias, miren cómo llegan a brillar ahí. Tienen como una cubierta mucoide. A diferencia de las cepas acapsuladas que normalmente tienen una forma distinta y no son toxigénicas. ¿Qué les parecen? O no son virulentas. Entonces tomamos entonces una muestra de la bacteria que creció a partir del paciente, miren, y le hacemos la prueba estoquina, y la prueba estoquina da positiva. En este caso, indica sensibilidad a optoquina. Y es una característica que tienen Streptococcus pneumoniae. ¿Cuál es la prevención? Bueno, primero la vacuna neumocócica, que se administra a los 2, 4, 6 y 12 meses, que hay una neumocócica conjugada. Ya a los 65 años, miren, hay una neumocócica polisacárida para los viejitos. Claro, en todo ese tiempo a lo mejor se ha perdido la inmunidad, hay que dársela a los viejitos. Y esta vacuna es una mezcla de protección contra 10 serotipos de neumococo, también proporciona adicionalmente, protege contra Haemophilus, y protege al final de cuentas contra una serie de infecciones graves, ¿cierto? Contra meningitis, neumonía, otitis media aguda en los niños, etcétera. ¿Por qué? Porque este estreptococo es responsable de un montón de cuadros clínicos. Entonces una vacuna contra él se justifica plenamente.
finalmente, hablarles del el calendario de vacunación. Miren, aquí está nuestra amiga, miren, la difteria, tos convulsiva, ahí están, miren, que está mezclada con, justo con lo que les decía, para hemófilos influenzae también, para hepatitis B, lo que llamamos la hexavalente, que se da 2, 4, 6 meses y después se vuelve a dar a los 18 meses. Bueno, ahí está, ustedes tienen que ya empezar a familiarizarse, por lo menos ahora saben de qué estamos hablando cuando hablamos de difteria, tétano, tos convulsiva, ¿sí? Cuáles son más o menos las fechas, también echarle un vistazo a ese. Y acá lo tenemos de nuevo, mira, justo lo que te decía, vacunación en el adulto. Em, Personas mayores de 65 años tienen neumocócica polisacárida, enfermedad invasora por Streptococcus neumonía, y claro, porque los viejitos sufren mucho por Streptococcus neumonía, entonces hay que volver a vacunarlos. ¿Ah? Ojo que el ministerio está cambiando esto. Bueno, hay cosas que se cambian, otras se han mantenido porque son buen resultado, pero esto hay que aprendérselo, chiquillos, parte del sistema, ¿no? Finalmente, comentarles que hoy sufrimos una pandemia viral, cuyo agente etiológico es el SARS-CoV-2, que produce, cierto, el COVID-19, pero ojo, esta es una enfermedad que inicialmente fue descrita como una neumonía atípica de Wuhan. Claro, porque tiene todos los signos de una neumonía. De hecho, la mayoría de los adultos mueren de un cuadro clínico que puede catalogarse como una neumonía. ¿Ah? Y lamentablemente la diferencia es que aquí no tenemos vacunas, así que cuídense. ¿Ah? Tomen todas las precauciones necesarias y por sobre todo eh, tengan claro de que no los vamos a dejar solos. Chicos, ya estamos preparando una actividad de EducaPlay, miren, para esta que se llama enfermedad respiratoria, que va a ser una suerte de crucigrama, súper interesante, buena para los que les gusta. Y hay otra que es un test, un test de juego, que es para la clase que va a hacer la profesora Michelle Donder de enfermedades del sistema genitourinario. ¿Qué les parece? Estoy contento, le fue súper bien, el nivel de participación con la actividad EducaPlay fueron altas, ¿ya? Por eso es que decidimos aumentar el número, tenemos guardado todas esas décimas, y para estas otras clases, por lo menos para estas dos, enfermedades respiratorias y enfermedades del sistema genitourinario, también vamos a hacer, estamos haciendo, digamos, actividades, así que eso, para que estén tranquilos. Eso sí, sí, son realmente las bacterias de una mano. Esperemos que las bacterias nunca aprendan a hacer civilizaciones, o si no van a ser miren, un circo bacteriano ahí, un circo romano ahí en el dientecito. Eso, muchas gracias. Si hay dudas, comentarios, Profe, eso. Sí, cuéntame. ¿qué piensa de lo que dijo Luc Montagnier sobre el COVID? De que fue como un poco de un intento de crear una vacuna contra el VIH que salió de control. Mira, hasta ahora todos los papers que he leído relacionan lo que pasa es que estos virus, la familia de los coronaviridae está presente en un montón de especies, ¿ok? Y regularmente saltan. Entonces, hasta ahora toda la evidencia indica que hay un problema, una cuestión de ecología microbiana y que cada cierto tiempo eh, mutan, claro, es cierto, una frecuencia baja, pero basta con que uno mute y se adapte a unirse mejor al epitelio y listo. Lo que pasa es que, mira, estos virus ya se conocen en murciélagos, en pangolines, lo que pasa es que ahí el sistema inmunológico del murciélago es distinto. ¿Y en qué es distinto, profesor? Bueno, es que mantiene a raya el virus, po, porque tiene un otro tipo, tiene más eficiente sistema de inmunidad celular el murciélago, porque se exponen, de todos estos organismos vivos, tienen que tener sistemas de respuesta más rápidas y más eficaces. Entonces aquí todo indica que, claro, hubo un salto. Acuérdense que aquí la hipótesis es que hay un mercado, el mercado marisco y animales de Wuhan, donde coexisten organismos vivos que están resfriados, con humanos resfriados, con pangolines resfriados, con... Ah, claro, y es lo que uno ve un resfriado nomás, po, pero detrás de eso hay coronavirus que pasan de una especie a otra. Y ahí es donde está el problema, y eso es algo que va a tener que ver el gobierno chino, porque es un gobierno comunista súper hermético. De hecho, se ha dicho que murió mucha más gente de la que ellos han dicho. Claro, tienen un desarrollo tecnológico alto, pero las libertades son mínimas. ¿No?
Claro, Ahora, comunista de nombre nomás, sí, porque su sí, economía para nada exacto, comunista. exacto, exacto. Pero políticamente hay un sistema férreo, digamos, lo que pasa es que los chinos son muy prácticos, po. Ellos dicen, da lo mismo el color del gato, lo importante es que case ratones. Claro, Ahora, yo creo que habría que esperar un poco, no lo descarto de plano, pero yo no creo que esto sea... Leí un paper donde se hacía un análisis del DNA de este COVID-19 y la probabilidad que tenían de hacerlo a nivel de laboratorio, como tú dices, y haberlo soltado, o que se les arrancó de un laboratorio. La verdad es que no cobra mucha relevancia porque esta, como te digo, son mutaciones, basta una pequeña cambio en la secuencia de DNA del SARS-CoV-2, que es esta versión del coronavirus. Guarda que ya tuvimos un SARS-CoV-1 en 2003, que no llegó a ser una epidemia, una pandemia, digamos, fue solo una epidemia asiática. No, nosotros casi ni supimos de eso. Pero yo, respondiendo a tu pregunta, veo difícil que esto haya sido creado en laboratorio. Ahora, si fue, va a haber que hacer las investigaciones y aumentar las restricciones y las sanciones a los laboratorios y a los países que están permitiendo esto. O sea, porque si lo hicieron ahora, ¿quién dice que no lo van a poder hacer después? Ahora, claro. tampoco, ¿cierto? Tampoco nos pongamos tan apocalípticos. Yo creo que hay que esperar. Recién, chicos, lo último, se están saliendo más de 900 papers al día de la cantidad de información que estamos teniendo. De hecho, empezaron se sabe que hay más de 27 países, sí, más, 30 países que están trabajando. De hecho, Chile está trabajando en una vacuna propia para... muchos países están trabajando desarrollando vacunas, porque aquí este es un virus que no se conocía antes, pues ese es el tema, por eso es una pandemia, pues. Porque si se conociera ya habría vacuna y esto sería fácil. ¿Ah? Tú vacunas a toda la población nomás y te olvidáis del problema. Pero acá no se puede hacer eso, pues. Entonces la única que hay que hacer es cuarentena, chicos, cuidarse. Pero vuelvo a repetirlo, yo no lo descarto de plano, ¿ok? Porque los gobiernos a veces esconden tantas cosas y uno nunca sabe lo que puede ocurrir aquí. Pero yo prefiero mantenerme diciendo que hay evidencia suficiente como para sospechar de que aquí ha habido, o este virus es un problema de microecología, ¿ah? Nivel ecología microbiana, y que saltó de una especie a otra de manera natural, como ocurre muchas veces. ¿Ah? Antes de comprometerme en una declaración, digamos, para la cual aún no hay fundamento. Eso, ¿más preguntas, consultas? Ese es el problema. Vale. Chicos, más comentarios, consultas. Yo creo que les voy a mandar un paper para que lo tengan tranquilo, que es chiquito, ¿ah? Donde hay un resumen de enfermedades, porque yo en esta clase solamente alcancé a ver tres, po, ¿ah? Que son como las más comunes, digamos, difteria, ¿cierto? Coqueluche, o tos ferrina, o tos convulsiva, o pertusis, llámenla como quieran, y la neumonía. Pero la verdad es que, claro, yo le hablé de neumonía bacteriana, pero hay un montón de cuadros de neumonías virales, que también el famoso virus sincicial, ¿cierto? Que hace algunos años nos afectó, podría eventualmente volver un poco estos años. Yo esperaría que todas estas enfermedades respiratorias bajaran, sí, producto de que la gente está tomando medidas de precaución para el coronavirus, esa también va a incidir, pues, si el mecanismo fluye el mismo para... ¿Ok? Entonces, les dejo la inquietud. Cuéntenme si tienen información, digamos, sobre cómo se están comportando estas enfermedades. Mi hipótesis es que van a bajar la incidencia de influenza, perdón, de virus respiratorio sincicial, etcétera. Porque claro, ¿dónde se contagian los niños? En los colegios, pues los jardines, y los jardines están cerrados. Entonces, esperemos que sea así. eh, Esperemos que se comporte de esa manera, digamos. Eso, chicos. Estamos trabajando para ustedes con estas actividades que se las vamos a dejar disponibles. Eso, en un ratito más viene la clase de la profesora Miriam Navarro, así que hagan un break, vayan por un café, una galletita, lo que tengan a mano y nos vemos en un rato más. Eso, ya eh, con tanta bacteria respiratoria ya me está dando tos, así que yo me retiro, nos vemos. Hasta aquí dejamos la clase. Chau, chau.
Muchas gracias por su atención.